Hola, bienvenidos a Progresos en Oceanografía, esta electiva del posgrado en Ciencias Marinas del Instituto Oceanográfico de Venezuela, donde en este caso hablaremos de los procesos de surgencia y cómo ocurren estos procesos en el Mar Caribe. Con el propósito de determinar la influencia de la dinámica del complemento océano-atmósfera sobre la presencia de eventos de surgencia, como el transporte de Edman, efecto Coriolis, bordes continentales y otros, que son mecanismos generadores de surgencia, y así como en lo posible el efecto de este sobre la fertilización con el aporte de nutrientes inorgánicos de dicho proceso sobre las aguas costeras del Mar Caribe. Describiremos qué es una surgencia, los tipos existentes y cómo ocurre este proceso. De igual manera expondremos cómo se genera la surgencia en el Mar Caribe y las condiciones de este proceso en tres zonas específicas. Venezuela en su zona occidental y oriental, el Caribe colombiano y la zona del Canal de Yucatán, las cuales presentan características interesantes de las cuales estaremos hablando acá. La surgencia, o su término en inglés uplink, consiste en el ascenso de masas de agua subsuperficiales, las cuales tienen menor temperatura y son más densas y a su vez tienen mayor concentración de nutrientes, que al hacer un movimiento vertical, estas reemplazarán a las masas de agua superficiales, los cuales juegan un papel importante en la fertilización de los océanos. La surgencia ocurre donde las corrientes superficiales divergen o se alejan unas de las otras. A medida que las aguas superficiales divergen, estas aguas profundas deben ser llevadas a la superficie para reemplazarla y creando zonas de surgencia. Esta agua que aflora es fría y rica en nutrientes, lo que lleva a una alta productividad. En el caso contrario, cuando las corrientes superficiales convergen, ocurre un hundimiento, o su término en inglés doubling, es decir, el movimiento vertical ocurre desde aguas superficiales que descienden a zonas profundas, lo cual es favorable porque transporta oxígeno desde la superficie a fondo. Es importante tener claro los diferentes aspectos que son importantes en el proceso de surgencia. Son masas de aguas que afloran con una rapidez de 5 a 10 metros por día. Esa profundidad donde ascienden estas masas de agua es entre los 50 y 300 metros, lo cual demuestra que no logra alcanzar el surgimiento de toda la columna de agua en un solo día, y además este proceso no ocurre desde las zonas abisales. También en este proceso se crea un frente térmico por tratarse de agua fría, lo cual lo hace detectable a través de altimetría satelital, y esto es una de las formas que se emplea mucho pues, para poder estudiar el proceso de surgencia en todo el mundo. Como ya he mencionado antes, estas aguas son ricas en nutrientes, como por ejemplo nitratos, silicatos y fosfatos, los cuales son producto de la descomposición de la materia orgánica hundida desde las aguas superficiales, que cuando son transportadas a la superficie, estos nutrientes junto con el dióxido de carbono disuelto y la energía solar son utilizadas por el fitoplancton para realizar la fotosíntesis. Esto es lo que se conoce como producción primaria, y entonces el fitoplancton, al realizar ese proceso, se hace producto primario del carbón orgánico, esta energía química, en las zonas pelágicas de los océanos y aguas continentales. Por lo tanto, son la base de las redes tróficas en los ecosistemas acuáticos. Además, se experimenta una disminución mínima de los grados de salinidad por la variación de la profundidad de superficie a fondo, y el cambio que ocurre en este trayecto se genera por la haloclina, el cambio de la haloclina. Existen diversos tipos de surgencia que más que todo se diferencian por la forma en la que ocurre. Entre ellas se encuentra la surgencia antártica, la cual ocurre en la región de la Antártida por la divergencia de las corrientes circumpolar y de Antártica y de deriva oriental, las cuales al direccionarse en sentido opuesto
pero paralelas entre ellas, generan una surgencia que al alejarse una de la otra producen un transporte de Ekman en el hemisferio sur, la cual tiende hacia la izquierda dirigiéndose hacia el norte y la otra se dirige hacia el sur, provocando este movimiento vertical de la masa de agua, esta convergencia. Otro tipo es la ecuatorial, que por el sistema de corriente del sur y del norte se dirigen de este a oeste, lo cual el transporte de EMA en el hemisferio norte se desvía hacia la derecha y en el sur hacia la izquierda, lo cual genera la divergencia del agua. Otro tipo de surgencia que también es conocida es la estacional, que se trata de la dirección e intensidad del viento, ya sea de la costa hacia afuera o de costa afuera hacia la costa, lo cual genera un afloramiento o hundimiento de las masas de agua. Otro mecanismo que produce surgencia es el borde costero y la topografía del fondo marino, los cuales requieren fuerza de movimiento para seguir el curso del flujo, lo cual genera una variación de movimiento vertical en la columna de agua. La más estudiada e importante es la surgencia costera, de la cual detallaremos a continuación. Los vientos generan corrientes que se mueven por toda la superficie de los océanos y generan también el movimiento de las aguas en diferentes escalas temporales. A pocos minutos de que empiece a soplar el viento y se vaya haciendo intenso, se forman celdas de circulación de Langmuir y varias horas después de formar este proceso se conoce como la circulación de Ekman. En esta circulación el viento es el responsable en parte de los procesos de movimiento vertical del agua, ya sea por afloramiento o hundimiento, surgencia o hundimiento. Cuando el viento sopla sobre la superficie del agua, esta no se mueve directamente en la dirección del viento, sino que se mueve alrededor de 45 grados hacia la derecha en la dirección que sopla el viento en el caso del hemisferio norte, como observamos en la animación, en el gráfico. Este proceso es lo que conocemos como transporte de Ekman y él es el resultado directo del efecto Coriolis, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. En el hemisferio sur, como se muestra en la figura, el agua superficial se desvía a la izquierda en dirección del viento que va paralelo a la costa. Para que se produzca una surgencia costera, es necesario que se imponga una restricción al flujo que repone el agua que se desplaza por el transporte de Ekman. Esta restricción obviamente la va a imponer la línea de costa. Sin embargo, además de ello, el viento debe tener una componente paralelo que favorezca este transporte costa afuera. Más allá del significado físico, el cual es muy interesante, las corrientes de surgencia van a llevar estas aguas frías a la capa superficial, las cuales son ricas en nutrientes que pueden ser asimilados por el fitoplancton. Las regiones de surgencia están catalogadas entre las áreas biológicas más ricas del mundo. En términos cualitativos, se debería esperar conseguir regiones de surgencia donde existe una divergencia del flujo superficial, generalmente inducido por el viento. Existen regiones que tienen cierto potencial para ser regiones de surgencia cuando el viento siempre le es favorable. Los efectos de surgencia, la baja temperatura, alta productividad, son poco frecuentes en las fronteras orientales de los océanos. Las áreas con surgencia más intensa son las regiones costeras ubicadas en los márgenes occidentales de los continentes, donde la divergencia superficial de un lado restringida por la costa es inducida por el viento. Entre las regiones de surgencia de importancia tenemos el sistema de corriente de Perú, la corriente de
California, la corriente de Benguela, el noroccidente de África, las corrientes de Canarias y las regiones ecuatoriales. Existe otro foco de surgencia importante, que es el de Somalia, que esta va a sufrir variación por los patrones de los vientos. Aunque se conocen regiones de surgencia con gran potencial en el Mar Caribe, no son tan persistentes como las que nombramos anteriormente. Hasta ahora, el proceso de surgencia en el Mar Caribe se ha descrito en términos de variabilidad estacional de la temperatura superficial del mar y de los vientos, así como de su productividad biológica, tal como observamos en el clip de la variación temporal de la temperatura del mar para los meses de abril y mayo de 2020. Vemos esa variación de la temperatura en la costa más que todo, y cómo cambia, aunque aquí se toma un poquito del Atlántico y del Caribe. Quise representarlo así porque se observa más que todo esta variación. Algunos estudios han explicado la relación entre la intensificación del flujo del nivel bajo del Caribe, el cual es un flujo de levante o afloramiento que proviene desde el este, que se ubica sobre el Mar Caribe, entre las costas de América del Sur, es decir, entre Colombia y Venezuela, y las Antillas Mayores, Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Este viento máximo zonal del este puede alcanzar velocidades hasta de 14 metros por segundo a 925 hectopascales entre las zonas antes mencionadas. Este viento zonal que fluye hacia el oeste-suroeste a lo largo de la costa de Sudamérica es lo que produce la surgencia en el Caribe. En general, los vientos provocan la elevación de las isotermas debido al transporte de Ekman mar adentro. Como les mencioné anteriormente, pues la respuesta oceánica en términos de la temperatura superficial del mar al forzamiento atmosférico es lo que ha sido observado por varios investigadores, y utilizando las imágenes satelitales y estudiando las salidas de los modelos de circulación oceánica general. En el gráfico, a pesar de que se incluye el Golfo de México, se presentan las principales zonas de surgencia del Mar Caribe, desde la costa sur entre Venezuela y Colombia, y el norte, la conexión del Mar Caribe con el Golfo de México, que es el canal de Yucatán, que son zonas que son importantes de describir, y hablaremos un poquito de los procesos que ocurren en ellos a continuación. Las costas de Venezuela son favorecidas o presentan focos de surgencia importantes, y los cuales generan bastante producción pesquera por la producción primaria que se genera debido al evento de surgencia. Esta zona responde a la acción de los vientos alisios que proceden desde el Océano Atlántico con sentido noreste, que soplan intensamente durante el primer semestre del año, en sentido noreste-sureste, y que junto a las corrientes superficiales y la batimetría de la plataforma continental inducen a la formación de estos focos que tienen agua fría más cerca de la costa y que se dispersan predominantemente hacia el nororiente de Venezuela. Aunque estos vientos se muestran más intensos hacia el occidente, la surgencia de la región oriental de Venezuela se manifiesta sobre una mayor área de influencia. La zona más estudiada, me atrevo a decir, del Caribe, es la zona oriental por su gran proliferación
de producción marina y producción pesquera. Y esta surgencia abarca desde el estado Sucre con las penínsulas de Araya y Paria y los estados Nueva Esparta, la isla de Margarita, Coche, Cubagua y a la cercanía de la isla de la Tortuga. Además de la zona occidental de la fosa de Cariaco, al norte del estado Anzoátegui, donde la surgencia en este caso, en estas últimas zonas, tiene menor intensidad, pero también por la influencia de los vientos alisios que soplan del noreste y el borde costero y su batimetría es lo que trae beneficio a esta zona. Por ser una de las zonas de poca profundidad, y aparte de tener el aporte del Orinoco y hasta la influencia de lo que puede aportar el río Amazonas, esto trae como consecuencia el aporte de nutrientes y que por el estrés del viento es menor en comparación a la zona occidental, la hace mantener el flujo, la pluma de surgencia en un tiempo prolongado. Además de su ubicación geográfica y la topografía costera, trae beneficio este afloramiento de estas aguas frías, densas y nutridas, como se muestran en la figura, donde estas plumas de surgencia mostradas en el proyecto Cariaco, y aquí un estudio que hizo la profesora Digna Rueda en la zona del estado Sucre, muestran cómo estas plumas se dispersan hacia el sentido noroeste, llevando a la misma dirección en la que se dirigen los vientos, donde en el borde costero estas temperaturas son mucho más frías por el transporte de ECMA. A diferencia de la zona oriental, la zona occidental de Venezuela, a pesar de también responder a la acción de los vientos alisios del noreste y de mayor intensidad, los cuales inducen un mayor transporte de Ekman, que en la zona oriental se caracteriza por tener una baja producción primaria por las bajas concentraciones de clorofila que ocurre en la zona. La surgencia en esta zona es menos prolongada dentro del ciclo anual, atribuyéndose esto a efectos de las corrientes marinas, al borde continental, porque si se observa la imagen, este foco de agua fría no llega al Golfo de Venezuela, sino que se toma como un giro anticiclónico con dirección al norte y luego hacia el oeste, específicamente hacia La Guajira y Colombia, que de igual manera es zona que experimenta vientos intensos y estacionarios, pero se asocia con baja productividad. Esta zona es la de mayor influencia en el centro del Mar Caribe y es importante el efecto de las corrientes marinas y el borde de la plataforma continental. Para el Caribe colombiano, aun cuando se sigue el patrón de los vientos alisios del noreste, el proceso de surgencia también ocurre durante los primeros meses del año, aunque se encuentran foco en diciembre. Llama la atención con cómo ocurre el proceso de surgencia, puesto que esto no se aleja de lo que ocurre en la zona occidental de Venezuela. Es también conocida por una zona de baja productividad primaria que se asume de origen oligotrófico y que estas masas de agua son saladas y de baja temperatura y se ha encontrado que el afloramiento del agua superficial subtropical no ocurre porque se encuentra en una zona más profunda, tienen una batimetría, una pendiente marcada y además la plataforma continental en la zona es más corta a la relación en la zona oriental de Venezuela y se atribuye que existe un alto grado de turbulencia y gran transporte costa afuera de aguas que son ricas en nutrientes
y una posible disociación entre la parte física y la biológica. Hay efectos de contracorrientes del Caribe, conocidas como la corriente del Darién, que también pueden influenciar en el proceso de surgencia, ocasionando una intrusión también, además de masas de aguas cálidas y de baja salinidad que proceden desde Panamá, lo cual ocasiona que el afloramiento de los nutrientes se disperse y no se logre la producción primaria en la zona. Hay un sistema importante frente al extremo norte de la península de Yucatán, el cual ha sido motivo de estudio por distintos investigadores, donde este pasaje que conecta al Mar Caribe con el Golfo de México, que se conoce como el Canal de Yucatán o Estrecho de Yucatán, aunque técnicamente no sería lo suficientemente largo para ser un canal, ni lo suficientemente angosto para ser un estrecho. Pero el proceso de surgencia en esta zona ocurre principalmente por el paso de la corriente del Caribe a través del estrecho de Yucatán hacia la región noroeste de la península de Yucatán. Y es causado principalmente por el transporte de la corriente o el fondo de Ekman, que es la fuente principal de alimentación del Golfo de México. Debido a las características fisiográficas de este estrecho, las corrientes del Caribe aumentan su velocidad a más de 2 metros por segundo, mientras que la columna de agua es sometida a cambios de presión que producen un ascenso del agua subsuperficial, la cual trae temperaturas más frías en relación a las circundantes y ricas en nutrientes. El desplazamiento de la surgencia hacia el oeste, siguiendo el contorno de la península de Yucatán hasta las costas de Tabasco, se debe tanto a los efectos de los vientos alisios, que en verano tienen una dirección este-sureste y en invierno tienen dirección este-noreste, como a la dinámica de la corriente del Caribe que penetra hasta el sur del Golfo de México. Esta zona en general presenta focos de surgencia más por efectos de corriente y batimetría, fondo marino, que por los efectos mismos de los vientos alisios en comparación a la zona del sur del Caribe que ya hemos mencionado anteriormente. Quisiera dejarle esta frase, la cual dice: nuestro futuro depende de lo que aprendamos de los hielos, los mares y el océano, y decirles que está de más que cualquier pregunta o sugerencia respecto a este tema. Hay completamente a la orden. Creo que todos tienen mi número telefónico. Y bueno, muchas gracias. Fue agradable compartir este tema con todos ustedes.